provincia de Nan, te encontraré. No hay suficiente energía espiritual, todavía no es suficiente. Tres días después. No esperaba que drenar la energía espiritual en un radio de 100 li apenas fuera suficiente para lograr el avance con éxito. A continuación, debo llevar a mi tía pequeña al camino del cultivo, y luego darle a Chen Qingtian un golpe de buena fortuna. Los asuntos de este mundo mortal se considerarán resueltos entonces. Una vez que todo esto esté hecho, será hora de que vaya a buscar a mi venerable... Fen, la lluvia es demasiado fuerte y todavía no estás en casa. Casi, tía. Tu tío se va a enfadar de nuevo hoy. Lo sé, tía. Tía. Tengo que colgar ahora. Viejo maestro, ha llegado. Maestro Qin. Por favor, sálveme. Maestro Qin. Señor Qin. Ofendí a un experto poderoso a quien no debía haber ofendido. Yo, Chen Qingtian, no temo perder mi vida. Pero todavía tengo a mis familiares inocentes. Solo al convertirme en su discípulo y recibir su protección, puedo tener una pizca de esperanza de supervivencia. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Señor Qin. Señor Qin, esta es la 12ª vez que busco ser su aprendiz. Mientras pueda ser su discípulo, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Piérdete. ¿Cómo te atreves? Atreverse a atacar al viejo maestro es buscar la muerte. ¡Ataquen! Saludos, viejo maestro Chen. Saludos, viejo maestro Chen. Abuelo, esa persona. Realmente vale la pena que nuestra familia Chen llegue a tales extremos. El señor Qin es un inmortal exiliado de esta era. Que yo pueda tomarlo como mi maestro no es porque tenga suerte, sino porque el señor Qin es benevolente. ¿Dónde está el inmortal? No lo sé, no lo he visto. El señor Qin estará aquí inmediatamente. Él es un inmortal. La gente común puede vislumbrar la apariencia de un inmortal. Somos extremadamente afortunados. Eso parece ser una persona.
¿Cómo puede una persona ser tan rápida? ¿Cómo hizo eso? Así que él es el señor King. Es el señor King. Reducción de tierra a pulgada. El señor King es de hecho un maestro. No es reducción de tierra a pulgada. Un solo paso cubre 1000 li. Esta es una técnica que solo poseen los inmortales. Inmortal. Inmortal. Dando la bienvenida respetuosamente al señor King. Dando la bienvenida respetuosamente al señor King. Damos la bienvenida respetuosamente al señor King. Damos la bienvenida respetuosamente al señor King. Un inmortal. Inmortal King inmortal. Inmortal King inmortal. Inmortal. Dens prisa y miren a la persona frente al jefe de la familia Chen. Él es el inmortal. Finalmente vamos a ver al inmortal. ¿Cómo es exactamente este inmortal King? Señor King, por favor, sígame. Inmortal, inmortal, inmortal. Inmortal, inmortal, inmortal. Inmortal, inmortal, inmortal. Inmortal, inmortal, inmortal. King Feng. Imposible, debo haber visto mal. ¿Cómo podría ser King Feng? Papá, la espalda de ese señor King. ¿Por qué se parece tanto a King Feng? Esto, tanta gente. No puedo ver nada claramente. ¿Cómo es exactamente el inmortal? Xiao Feng. No grites a la ligera, ese es un inmortal. Yo. Pero esta espalda. Se ve exactamente igual que la de Xiao Feng. Unas horas después. Rápido al salón de banquetes. La ceremonia de aprendizaje ya ha comenzado. Rápido. El banquete está a punto de comenzar. El señor King definitivamente se mostrará. Me atrevo a apostar. El señor King definitivamente no es King Feng. Exacto, solo necesitamos una mirada. Y sabremos si es Xiao Feng. Debo echar un vistazo para quedarme satisfecho. Todos. Hoy, yo, Chen Qingtian, el jefe de la familia Chen. Tomo al señor King como mi maestro. Y presento generosos regalos. Para mostrar mi sinceridad. 100 tallos de ginseng silvestre de 1000 años. 100 cuentas de jade del mar del sur de 1000 años. 10 piezas de médula de jade del territorio del norte de 1000 años. ¡Qué artículos tan preciosos! Viejo maestro. Con estos objetos, dentro de 3 días, definitivamente puedo avanzar un reino, ya que Chen Qingtian es tan sincero. Después de que salga de mi reclusión en 3 días, le otorgaré 100 años de vida. Y le concederé una gran fortuna. Maestro, por favor, tome un poco de té. El señor King es un inmortal. ¿Cómo podría ser ese inútil de King Feng? Ustedes dos, dense prisa. Si la ceremonia de aprendizaje termina, ya no podremos ver al señor King. Deitan. Tarjeta de invitación. Maestro, por favor, tome un poco de té. El discípulo Chen Qingtian presenta sus respetos al maestro. Felicidades, viejo maestro Chen. Discípulo, Sí. Maestro, por favor, hable. ya que la ceremonia de aprendizaje ha terminado, envuélveme estos objetos, envuélvelos. Yo, tu maestro, voy a entrar en reclusión ahora. Sí. Empacaré los artículos de inmediato. Sígueme. Mi nombre es Chang Hunde. El mayordomo Chan me llamó. La ceremonia de aprendizaje ya ha comenzado. Solo quienes tengan invitación pueden observar la ceremonia. Fuimos invitados personalmente por el viejo maestro Chen. Si el viejo maestro no te hubiera invitado, ni siquiera podrías entrar por las puertas de la mansión Chen. Pero voy a ser la sirvienta de un inmortal. ¿Cómo te atreves a detenerme? Suficiente tontería. Ni se te ocurra entrar sin una invitación. Y tú quieres ser sirvienta de un inmortal. ¿Podría el retrato del inmortal ser realmente? ¿Es eso algo que realmente puedes ver? Sal ahora. Tú. Fuera. Nos iremos de inmediato. Nos iremos de inmediato. Pero, papá, aún no hemos visto al señor King.
Debo ver al señor Qin, para ver si realmente es Qin Feng. Hoy debo verlo. La apariencia del señor Qin. Ve. Hay un pequeño sendero por allí. Demos la vuelta. Viejo maestro, está empacado. Aunque estos artículos eran de mi abuelo. Regalos de aprendizaje para el señor Qin. Para que él se lleve todos los artículos y se vaya ahora mismo. ¿No es eso un poco repentino? Maestro, los artículos han sido empacados. ¿Puedo preguntar cuántos días planea estar en reclusión? 3 días. Con estos tesoros espirituales celestiales que proporcionaste, tu maestro puede lograr un avance exitoso en 3 días. En ese momento podré impartirte mi cultivo, concederte 100 años de longevidad y otorgarte una gran fortuna. 100 años de longevidad. Gracias, maestro. Debes esperar pacientemente. Vendré a buscarte después de que salga de la reclusión. Sí. Esto. Se va así sin más. Solo bebió un sorbo de té. Y se llevó todos estos regalos de aprendizaje. Y se fue. Esos artículos son tesoros invaluables. Exacto. Abuelo. Que Qin Feng no podría ser un estafador, ¿verdad? Dense prisa, todos ustedes. Si la ceremonia de aprendizaje termina, ya no podremos ver al señor Qin. Papá. Mira, no es ese Qin Feng. ¿Por qué está aquí? Incluso se atreve a salir corriendo. ¡Qué audacia! Cuando volvamos, le voy a dar una buena lección. Papá. Mira lo que tiene en la mano. ¿Qué está sosteniendo? No te preocupes por eso. Quizás. Es solo chatarra que recogió del montón de basura de la mansión Chen, tratándolo como un tesoro. Verdaderamente un paleto del pueblo. Deja de perder el tiempo. Vámonos rápido. Todavía tenemos que ir a ver al señor Qin. Abuelo, envía rápidamente a alguien a arrestarlo. Tonterías. Incluso ahora, todavía le crees. Sigue afirmando que es un inmortal. Pero no se parece en nada a un inmortal. Silencio. El señor Qin es un verdadero inmortal. ¿Cómo te atreves a hablar de él a sus espaldas? Ese Qin Feng parece más joven que yo. Incluso si hubiera comenzado a cultivar en el útero, no podría ser un inmortal. La señorita Chen tiene razón. ¿Dónde hay inmortales en este mundo? Este viejo maestro está verdaderamente engañado. Al creer realmente a un simple joven. Parece que la familia Chen ha sido completamente estafada esta vez. Si esto se sabe, la familia Chen perderá completamente la cara. No tiene Qin Feng todavía parientes en Jincheng. El señor Qin también tiene una tía materna pequeña. El viejo maestro ya los ha invitado. Podrían estar en la mansión ahora mismo. Encuéntrenlos y tráiganlos aquí. Este debería ser el lugar. Vámonos. Apurémonos a entrar. Encuéntrenlos y tráiganlos aquí. ¿Por qué no veo al señor Qin? Sí, señorita. Haré arreglos para alguien inmediatamente, para encontrar a Chang Hunde y su familia. Él. ¿Por qué nos está buscando? Él es Chang Hunde. Sí. Guardias, tráiganmelos. No. Alto, tú eres Chang Hunde. Llévenselos. No. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió? ¿Sabes lo que estás haciendo? Si este asunto se deja en manos de mi maestro, se entera, nuestra familia Chen estará arruinada. Abuelo, ¿por qué no estás dispuesto a creerme? Que Qin Feng es definitivamente un fraude. Originalmente quería luchar por ti, una oportunidad, para que fueras sirvienta de mi maestro. Ahora es demasiado tarde para decir algo. Si realmente es un inmortal, 3 días después le rogaré por perdón y castigo. A partir de ahora, le serviré como sirviente. Le serviré incansablemente. Pero si no lo es, incluso si tengo que cavar 3 km de profundidad, lo encontraré. La reputación de nuestra familia Chen absolutamente no puede perderse por su culpa. Desde el momento en que Shushi comenzó,
A dudar del maestro, el camino de la secta inmortal para mi familia Chen ya ha sido cortado. Ahora, todo lo que puedo hacer es esperar. Esperar hasta que el maestro llegue 3 días después. Luego rogaré al maestro por perdón y castigo. Esta es la familia de la tía materna pequeña de Kim Fen. Realmente son tal para cual. Su audacia es demasiado grande. Ese Kim Feng podría haber sido instruido por ellos. Conspiraron juntos para engañar a la familia Chen. Realmente están buscando la muerte. Kim Fen es el señor Kim, engañando a la familia Chen. Se atreve a engañar a la familia Chen. Se acabó. Vamos a ser asesinados por su culpa. La energía espiritual aquí es abundante, perfectamente adecuada para el cultivo en reclusión. Tres días después. ¿Puedo buscar mejor al venerable maestro? Olvídalo. Abuelo. Ya que no estás dispuesto a ser el villano. Entonces déjame serlo a mí. Kim Fen se atrevió a engañar a nuestra familia Chen. Usaré a la familia de su tía para obligarlo a aparecer. Me niego a creer que pueda simplemente quedarse mirando a la familia de su tía sufrir castigo por él. Hoy ya es el último día. Kim Fen definitivamente no vendrá. Estamos perdidos. No quiero morir. Tía, ¿quieres cultivar la inmortalidad? ¿Qué dijiste? Y la razón por la que me buscó como su maestro es porque puedo enseñarle técnicas inmortales. Incluso puedo concederle la vida eterna. Tía, también puedo guiarte en el cultivo. Xiao Fen, espero que no me hayas mentido. Parece que Kim Fen aparecerá hoy. Entonces sus pecados serán soportados por todos ustedes en su lugar. No, por favor, ten piedad de nosotros. Todo fue culpa de Kim Fen. No tiene nada que ver con nosotros. Adelante, actúen. Sí, leí tan rápido. Porque siguen ahí parados atónitos. Hagan su movimiento. ¿Dónde está el inmortal? ¿Quién es ella? ¿Cómo entró? En este mundo, ¿cómo puede haber una mujer tan hermosa? Es demasiado hermosa. Es una hada descendida del cielo. Viejo maestro, esta joven es extraordinaria. La sensación que me da, aunque no es comparable a la del señor King, sigue siendo muy cercana. Si el señor King es un inmortal, ella también debe ser un inmortal. Un inmortal. Quizás esta doncella inmortal ha venido específicamente a buscar al señor King. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres exactamente? ¿Esta es la mansión Chen? No sabes. Esa persona no está aquí. ¿De quién estás hablando? ¿Dónde está él? Yo, Chen Qingtian, saludo a la doncella inmortal. Abuelo, ¿cómo la llamaste? Doncella inmortal debe estar buscando a mi maestro, ¿verdad? Mi maestro entró en reclusión hace 3 días. Él no está aquí ahora. Tu maestro. Sí, el nombre de mi maestro es Kim Fen. Él es un inmortal. Él es solo un mentiroso. Abuelo, incluso ahora, todavía te niegas a creer. Inmortal, un mentiroso. No me atrevo a engañar a la doncella inmortal. Mi maestro es de hecho un inmortal. Ya que eres el discípulo de un inmortal, ¿por qué no te ves diferente de una persona ordinaria? Todavía no sé ahora si esta mujer es amiga o enemiga del maestro. No puedo permitir que perturbe al maestro. Primero debo encontrar una manera de estabilizarla. No tengo mucho talento. Ya soy bastante viejo. Incluso si el maestro me enseña, no me queda mucho tiempo para aprender. Tomé al señor King como mi maestro, simplemente para cumplir con mi deber filial ante el salón.
Para servir diligentemente. Ya que eres su discípulo. Entonces dime, ¿dónde está tu maestro ahora? No lo sé. ¿Qué es eso? Un fenómeno celestial. Otro fenómeno celestial. Este debe ser el señor Qin. Es mi maestro. La resonancia del cielo y la tierra finalmente te encontré. Inmortal. Ella realmente es una inmortal. No sé si es amiga o enemiga. Si la reclusión del maestro es perturbada, entonces estamos acabados. Esa conmoción fue realmente causada por Qin Feng. ¿Acaso no mintió después de todo? Que Changhunde y los demás regresen. Qin Feng se atrevió a engañarnos. Ya que no se atreve a aparecer, entonces alguien debe asumir esta responsabilidad. No podemos dejarlos volver. Todavía no está claro quién era realmente esa persona de hace un momento. Si tenemos suerte, ella es una vieja conocida del maestro. Entonces eso estaría bien, pero si ella guarda rencor contra el maestro, nuestra familia Chen está acabada. Esa mujer es definitivamente una experta. Pero ese Qin Feng no es más que un estafador. Tal vez ella se equivocó de persona. Diles que regresen. Este asunto no tiene nada que ver con ellos. Sí, no sigas cometiendo el mismo error. Pero, ¿Suficiente? Creo que el maestro definitivamente regresará. Esperaremos aquí pacientemente al maestro. Diles que regresen ahora. puede retirarse. Gracias. Gracias, señorita Chen. Gracias. Xiao Feng. Eres tú. Tía pequeña. Tía, después de que te transmita la técnica de cultivo, me iré. Dejaré este mundo. De ahora en adelante, no habrá posibilidad de volver a encontrarnos. ¿De qué tonterías estás hablando? Si el señor Chen no hubiera sido tan generoso. Los tres de mi familia. Habríamos tenido que asumir la culpa por Qin Feng, quizás. Habríamos muerto allí hace mucho tiempo. Ahora dices que Qin Feng es un inmortal. Creo que te has vuelto loco. Mami, en última instancia, Qin Feng te hechizó. ¿Qué clase de hechizo o poción usaste en Mami? Se quedó en nuestra casa por tanto tiempo. Si realmente fuera un inmortal, nos habría llevado por el camino de la cultivación hace mucho tiempo. Así es, si fuera un inmortal, seguiría viviendo en nuestra casa. Ha estado viviendo a costa nuestra durante tanto tiempo. Incluso un perro que crió es mejor que él. ¿Aún recuerdas el Jardín Palacio Celestial? Jardín Palacio Celestial. Qin Feng engañó al señor Chen. De ahora en adelante, el señor Chen nunca me ascenderá de nuevo. Nuestra familia podrá vivir una vida sencilla de ahora en adelante. Eso ya es bastante bueno. Como nos atrevemos a seguir esperando el Jardín Palacio Celestial. Todo es culpa de Qin Feng. Si no fuera por él, podríamos haber comprado la mejor casa. Y yo podría haberme convertido en una señorita rica. Este es el certificado de propiedad de la casa y el terreno. El Jardín Palacio Celestial que Qin Feng proporcionó. Viejo maestro. ¿Dónde estás, Rishi? La joven señorita se fue primero en un ataque de rabia. Ella no ha presenciado las capacidades de mi maestro. Naturalmente, ella no entiende mi intención. Cuando mi maestro me encuentre, cuando ella presencie las capacidades de mi maestro, ella entenderá. El señor Qin no es, de hecho, una persona común, pero con respecto al plazo de 3 días que acordamos. Has olvidado a la mujer de hace un momento. Espero que mi maestro pueda regresar sano y salvo. Vámonos. También deberíamos desalojar este lugar y despejarlo para mi maestro. Sí, de acuerdo, viejo maestro. Mansión Chen. Señor Qin definitivamente debe regresar. Hay rastros de cultivación. Definitivamente este es el lugar. ¿Dónde está él?
El aura de materiales celestiales y tesoros terrenales. Un aura muy tenue. Es la misma que el aura en ellos. Parece que todavía necesitamos encontrarlos. Llevaba esto consigo cuando salió ese día. Entonces, ¿por qué lo sacas solo ahora? Me lo dio en el coche ese día. No lo tomé en serio. Pensando que Xiaofeng es solo un chico de 17 o 18 años, él no entendería nada sobre el jardín palacio celestial. Esto debe ser falso. Sabías que era falso. Entonces, ¿qué sentido tiene que lo saques ahora? ¿No crees? La actitud del señor Chen hacia Xiaofeng Es especialmente extraña. La familia Chen es la familia más poderosa de Rangxia. El señor Chen ha sido una figura dominante, una figura prominente durante décadas. ¿Qué clase de tormentas no ha visto? ¿Cómo podría él posiblemente ser engañado por un chico de 17 o 18 años? Fui estafado. Es cierto que Xiaofeng vino del campo, pero ¿alguna vez has considerado cómo un niño del campo podría tener la oportunidad de interactuar con una figura prominente como el señor Chen? Por lo tanto, siento que Xiaofeng no mentiría. No lo creo. ¿Que Qin Fen conozca al señor Chen? Debe haber sido pura suerte. El señor Chen es tan viejo. Es normal que se confunda ocasionalmente. De todos modos, no creo que Qin Fen sea un inmortal. Si dije que sería sirvienta de un inmortal, absolutamente no quiero ser sirvienta de ese Qin Fen. Paleto, debe ser un farsante. Sea real o no. Lo sabremos una vez que echemos un vistazo. Pabellón oro púrpura. ¿Qué pasa con el pabellón oro púrpura? El pabellón oro púrpura es donde vive el señor Chen. ¿Cómo es posible que se regale? Debe ser falso. El señor Qin ha vuelto. Debo informar rápidamente al viejo maestro. Espera. Viejo maestro. Espera. Espera. ¿Cuál es la situación? Secretario Chang. Qin. El señor Qin ha vuelto. ¿Estás seguro? Mi maestro ha vuelto. Viejo maestro. Absolutamente cierto. Lo vi con mis propios ojos. Señor Qin. Se fue a casa. Eso es maravilloso. Viejo maestro. Entonces, deberíamos ir a buscar al señor Qin ahora. Como su discípulo. Esperaré aquí pacientemente al maestro. ¿Qué tal si nos vamos primero? Y vamos a buscar al señor Qin mañana. No nos vamos. Ya que mi maestro ha vuelto. Lo esperaré justo aquí. El maestro dijo que vendría aquí a buscarme. Definitivamente vendrá. ¿Qué pasa con la joven señorita? Sí, pase lo que pase. Sigue siendo mi nieta. Cuando mi maestro llegue, me disculparé con el maestro, rogando por perdón. Xiaofeng. Realmente eres tú quien ha regresado. ¿A dónde te fuiste estos últimos días? Estaba muy preocupada. Xiaofeng, ¿por qué siento que eres un poco diferente a antes? Tía. ¿No te gusta esta casa? Maldita sea. ¿Todavía te atreves a mentir ahora? Espera un momento. Escuchemos primero lo que Xiaofeng tiene que decir. Él es solo un mentiroso. Los tres de esta familia casi fuimos asesinados por él. ¿Qué más tiene que explicar? Tía. ¿Qué pasó? Después de que te fuiste de la ceremonia de aprendizaje ese día, la señorita Chen dijo que eras un mentiroso. Que tomaste las cosas de la familia Chen y no las devolviste. No hables más con él. De ahora en adelante. Cortamos todos los lazos de parentesco con él. No. ¿Soy su tía? No puedo cortar lazos con él.
Nuestra familia no tiene un mentiroso como él como pariente. Casi hace que maten a toda nuestra familia. Es mejor no tener un pariente así. Sal inmediatamente. No queremos verte. Xiaofeng, tu tío está furioso ahora mismo. Está diciendo tonterías. Una vez que se calme, todo estará bien. Por favor, no te lo tomes a pecho. Tía. Volví esta vez, porque tengo algo que decirte. Tía. Esta casa es real. Puedes ir a verla mañana. Una vez que resuelva estos asuntos. Yo también me iré. ¿A dónde vas? Todavía eres tan joven. Y aún no has terminado la escuela. Tú. Tía, ¿aún recuerdas que yo? Ya se lo has dicho a tía. Tía, también puedo llevarte a cultivar. Tú. Eres realmente. Así es. Nunca miento. También es hora de que me vaya. No pertenezco aquí. Tú nunca mientes. Entonces, estás insinuando que eres verdaderamente un inmortal. Kim Feng, creo que te has vuelto loco. Todavía nos estás mintiendo incluso ahora. En este mundo, no hay inmortales en absoluto. Kim Feng. Quizás estás asustado. Después de todo, si nosotros cortamos lazos contigo, solo podrás vagar por las calles de ahora en adelante. Ahora conoces el miedo. Te aconsejo que vayas rápidamente a disculparte con la familia Chen, que devuelvas las cosas que les quitaste y se las entregues. De ahora en adelante, no digas que somos parientes. Ciertamente no queremos que nos mates. Dije que después de salir de la reclusión, le concedería una gran fortuna. ¿De verdad te crees un inmortal? Esta es la casa que nos diste. Abre bien los ojos y mira con claridad. Este es el pabellón oro púrpura. Mientras a tía le guste, eso es todo lo que importa. Kim Feng. ¿Sabes qué es el pabellón oro púrpura? ¿Sabes dónde está? Pabellón oro púrpura. Eso es, el lugar donde reside personalmente el señor Chen. Es decir, el lugar donde engañaste al señor Chen, para que te aceptara como discípulo. ¿Cómo podría él darte su propia residencia? Kim Feng, todavía nos estás mintiendo incluso ahora. Viejo maestro, hace frío por la noche, debería volver y esperar. No sé cuándo vendrá el maestro. ¿Qué pasa si entro? Está aquí. ¿No sería eso descortés? Entonces usted tampoco puede simplemente quedarse aquí esperando así. ¿Qué pasa si el señor Qin no viene? Usted. Mi maestro vendrá. El señor Qin ya terminó su cultivo a puerta cerrada y regresó a casa. Si todavía recuerda su acuerdo con usted, habría venido hace mucho tiempo. ¿Por qué tiene que hacer esto? Mi maestro no olvidará. Definitivamente vendrá. Definitivamente vendrá. Tía pequeña. ¿Me crees? De acuerdo entonces. Hoy también te ayudaré a entrar en el camino de la inmortalidad. Kim Feng. Creo que estás loco. Sigues diciendo tonterías incluso ahora. Sal de aquí. Sal de mi casa ahora mismo. De acuerdo. Entonces muéstranos tus habilidades. Tus métodos inmortales. Tía pequeña. ¿Estás lista? Xiaofeng, yo. Tía pequeña, con los tesoros del cielo y la tierra de Chen Qingtian, mi cultivo ya ha avanzado. Esta vez he vuelto. Es para transmitirte mi poder. Y luego darle a Chen Qingtian un golpe de buena fortuna. Es hora de que me vaya. Fuera. Sal de mi casa ahora mismo. Tú. ¿Cómo es que? Tía pequeña, Te transmitiré mi poder ahora. Esto. ¿Qué está pasando?
¿Por qué no puedo moverme? ¿Es esto obra de Qin Feng? ¿Quién es él exactamente? Xiao Feng. ¿Qué les pasa? La transmisión de poder no puede ser interrumpida. ¿Están bien? Tía pequeña. ¿Estás lista? Xiao Feng. ¿Yo? Xiao Feng es realmente un inmortal. No nos mintió. Qin Feng es en realidad un inmortal. Qin Feng es realmente un inmortal. Tía pequeña. Te ayudaré a avanzar ahora. La barrera entre inmortales y mortales. ¿Dónde estoy? Tía pequeña, ahora te transmitiré la técnica inmortal. Qin Feng es un inmortal. Realmente es un inmortal. ¿Cómo podría ser un inmortal? Es solo un hombre salvaje del campo. Él es el señor Qin. ¿Dónde está Qin Feng ahora? Joven señorita, Qin Feng todavía está en la casa de Chang Hunde. Entonces, ¿qué pasa con mi abuelo? Viejo maestro, Habla rápido. el viejo maestro sabe que Qin Feng ha regresado y está esperando en la entrada de la residencia Chen, diciendo que esperará hasta que Qin Feng vaya a buscarlo. Mi abuelo está esperando a Qin Feng. Joven señorita, el viejo maestro ha estado en la entrada, parado allí toda la noche. Ese Qin Feng es definitivamente un estafador. Silencio. El señor Qin es un verdadero inmortal. ¿Cómo puedes criticarlo a sus espaldas? Ese Qin Feng parece más joven que yo. Incluso si hubiera comenzado a cultivarse desde el útero, no podría ser un inmortal. Abuelo, ¿por qué crees tanto en Qin Feng? Claramente es solo un mentiroso. No creo que haya ningún inmortal en este mundo. Y ciertamente no creo que Qin Feng realmente vaya a buscar a mi abuelo. Tía pequeña. A partir de hoy, tú también eres una cultivadora. Una vez que termine esta última tarea, será hora de que me vaya. Tía pequeña. Ya te he impartido la técnica inmortal. También es hora de que me vaya. Xiao Feng, ¿dónde estás? Xiao Feng. Xiao Feng. ¿Dónde está Qin Feng? ¿Cómo pudo desaparecer de repente? Qin Feng es un inmortal. Realmente es un inmortal. Xiao Feng dijo que me había impartido su poder de cultivación. Podría ser que yo también me haya convertido en un inmortal. Mami, ¿por qué tu cabello se ha vuelto negro? Tú. Te has vuelto más joven. ¿Cómo pudimos dejar ir a Qin Feng? Él Realmente es un inmortal. Si tan solo lo hubiera sabido, si tan solo hubiera sabido que era un inmortal. Debería haberle hecho que me enseñara la técnica inmortal. no tiene conciencia. Fui amable con él durante tanto tiempo. Y simplemente se fue, sin decir una palabra. Pase lo que pase. Debería haber convertido a toda nuestra familia en inmortales también. Encuéntrenlo. Debemos ir a buscarlo. Dijo. ¿Qué iba a buscar al señor Chen? Así es. No podemos simplemente dejarlo irse así. Lo apoyamos durante tanto tiempo. Él también debe impartirnos el cultivo.
Antes eras un mortal. Sin embargo, ahora has atravesado la barrera entre inmortales y mortales. ¿Dónde está esa persona? Todo lo que acaba de pasar no fue un sueño. Realmente ya no soy un mortal. Esta mujer probablemente tampoco es simple. Ella ha estado buscando a Qin Feng. Quizás ella es la enemiga mortal de Qin Feng, ya que Qin Feng se negó a enseñarme la técnica inmortal. Entonces no me culpes por revelar su paradero. ¿Dónde está él? No sé. Doncella inmortal. Sé dónde está. Estimada doncella inmortal. No sabemos a dónde fue. ¿Por qué sigues defendiendo a ese ingrato miserable? ¿Qué estás haciendo? Lo apoyamos durante tanto tiempo. Incluso si hubiera criado un perro. Al menos movería la cola por mí. ¿Pero qué hay de él? Se fue sin siquiera decir adiós. Exacto. Él ha tomado de nuestra familia Chang tantas cosas. Sin embargo, no nos dejó ningún beneficio. Xiao Feng no nos debe nada. No puedes. Tonterías. Casi nos matan por su culpa. No debería él compensarnos. Estimada doncella inmortal, Qin Feng fue la familia Chen. Doncella inmortal. Doncella inmortal. Si le guardas rencor, entonces ve a la mansión Chen a buscarlo. Ya que Qin Feng es un inmortal, entonces esta escritura de propiedad debe ser real. Vámonos. Nosotros también deberíamos ir a la mansión Chen. The film was translated and narrated by M Media. Viejo maestro, por favor regrese. Ya casi amanece. No. Debo esperar aquí al maestro. Viejo maestro, ¿por qué no lo entiende todavía? El señor Qin todavía no ha llegado. Todavía no han llegado. Me temo que ya no vendrá. Mi maestro vendrá. Viejo maestro, por favor regrese. No. Esperaré justo aquí. Joven señorita, Qin Feng se ha ido. ¿A dónde fue? No lo sabemos. Solo vimos a esa mujer de la vez pasada salir de la casa de Chang Hunde. Luego Chang Hunde y su familia de 3 también salieron corriendo por la puerta. Entonces ve a buscarlo a su casa. Ya buscamos. No había nadie en la casa. Qin Feng se ha ido. Vigilen de cerca a la familia de Chang Hunde. Sí. Qin Feng, estás tratando de llevarte a la familia de tu tía pequeña y huir juntos. ¿Cuánto falta para que lleguemos? Media hora. Un poco más rápido. Sí. Me pregunto cuándo el señor Qin llegará. Secretario Chan, el señor Qin se ha ido. ¿Qué? No lo han estado vigilando constantemente. El señor Qin realmente se ha ido. Joven señorita, ella también está aquí. No hemos encontrado ningún rastro del señor Qin. ¿Dónde está la familia de la tía pequeña de mi maestro? Parecen estar caminando hacia la mansión Chen. ¿Qué? Vienen hacia nosotros. Viejo maestro, usted está. Mi maestro está a punto de llegar. ¿Qué? Discípulo. Tu maestro ha llegado. Su discípulo presenta sus respetos al maestro. Saludos, señor Qin. Levántate. Tu maestro te ha hecho esperar. No mucho en absoluto. Maestro, su discípulo esperaría aquí para siempre, esperando al maestro. Tu maestro ha alcanzado ahora el reino de absorción sonriente. Ve a buscar un lugar tranquilo. Ahora te transmitiré la técnica inmortal y concederte una gran fortuna. El maestro dijo que me transmitiría la técnica inmortal. Yo también seré un inmortal. Mi familia Chen será de ahora en adelante la secta inmortal de la Gran Xia. Llevaré al maestro a la cámara secreta de inmediato. Vigilen bien el exterior. Nadie tiene permitido entrar. Tenga la seguridad, maestro. Lo protegeré adecuadamente. Maestro.
Mi familia Chen tiene una cámara secreta en la parte trasera. Solo el jefe de la familia Chen conoce su ubicación. Lo llevaré allí ahora. Por favor, sígame. Papá, conduce más rápido. Exacto. Esta vez, pase lo que pase, debemos hacer que él nos compense por los largos años que pasamos, criándolo. Si podemos ver a la doncella inmortal allí, debo pedirle que me tome como su sirvienta. Cierto. Creo que esa doncella inmortal es mucho más fuerte que Qin Feng. Además, incluso le proporcionamos información sobre Qin Feng. Quizás esa doncella inmortal incluso nos recompense. The film was translated and El camino de la narrated by cultivación M-Media. no es misterioso en absoluto, como lo que imaginas. Convertirse en inmortal no significa necesariamente ser superior a los demás. Al contrario, cultivar la inmortalidad depende de las oportunidades, con el cielo y la tierra, plagado de peligros, con intención asesina acechando por doquier. Chen Qingtian. Lo has pensado bien. Ahora puedo concederte fácilmente 100 años de vida, otorgarte métodos para nutrir la vida y beneficiar el Qi, asegurando que tu familia Chen permanezca estable y segura, con su linaje continuando sin fin. Maestro. Lo he pensado bien. Por favor, enséñame el cultivo. Yo, Chen Qingtian, ya soy viejo y frágil. Todos los asuntos de este mundo mortal, hace tiempo que los he experimentado. No queda nada que anhelar. Sin embargo, no puedo dejar de preocuparme por mi nieta, Chen Shishi. Chen Shishi tiene un semblante noble. Quizás sus futuros logros incluso superen los tuyos. Maestro, ¿está planeando aceptarla como sirvienta? Esto es verdaderamente una bendición. Sin embargo, en todas sus vidas pasadas no pudo cultivar. En cuanto a ella y a mí, carecemos del destino de maestro y discípulo. Sin embargo, su oportunidad está por delante. Mi nieta tiene otro destino inmortal. Puedo conocerte esta vez. Además de mí en este mundo. Me temo que eres el único otro. Inmortal. De hecho, hay un talento prometedor decente allí. Si el destino lo permite. No me importaría tomar un discípulo yo mismo. Han encontrado a Qin Feng. Joven señorita, Qin Feng acaba de ir a la mansión Chen y entró en la mansión con el maestro. En realidad se atrevió a venir. Vigílenlo de cerca por mí. Si se atreve a huir, captúrenlo inmediatamente. Sí. Qin Feng. En realidad te atreviste a volver. Quiero ver. ¿En qué te estás apoyando exactamente? ¿Cómo podría ser ella? El discípulo se adhiere al corazón original, manteniendo la claridad. El ki del Dantian es suficiente. Los vasos Duiren corren paralelos, protegiéndose contra el peligro, circulando según los meridianos. Ciclo celestial completa su circuito. Flujo suave, el cuerpo se fusiona. Ki regresa al Dantian. Logro completado, método claro. Tomando prestados el destino y las leyes del cielo y la tierra, transformando al mortal en un inmortal. El Gran Dao está a punto de ser alcanzado. Aparece un fenómeno cósmico. Podría ser esto el señor Qin, impartiendo cultivo al viejo maestro. Se ha vuelto loco. Romper la barrera entre mortales e inmortales antes era una cosa, pero ahora realmente se atreve a aprovechar la oportunidad cósmica para remodelar un cuerpo inmortal para un simple mortal. A menos que no sea de este mundo, a menos que su cultivación haya alcanzado cielos y tierra. Debo conocerlo. Quizás solo él pueda ayudarme a superar mi reino y entrar en ese legendario reino inmortal más pronto. ¿Qué está pasando? Joven señorita, mire hacia adelante. ¿Esa es la dirección de la mansión Chen?
Conduce rápido, regresa inmediatamente. Sí. Podría ser Qin Feng. No, imposible. ¿Cómo podría ser tan poderoso? Esa es la dirección de la mansión Chen. Es Qin Feng, una doncella inmortal. No podría ser Qin Feng. Debe ser la doncella inmortal. Es Xiaofeng, puedo sentirlo. ¿Se siente igual que cuando Xiaofeng me impartió cultivación? Quizás incluso incontables veces más fuerte. Me siento genial ahora. Extremadamente bien, nunca me había sentido tan bien antes. Aunque calculé claramente que el maestro honrado está justo delante de mí, ¿por qué no puedo sentir ningún aura del maestro honrado? Maestro, su discípulo desea interceder por mi nieta. Durante la última ceremonia de aprendizaje, después de que usted se fue, la nieta de su discípulo fue ignorante y lo trató a usted como un fraude. Su discípulo está dispuesto a asumir el castigo por su nieta, solo suplicando al maestro que no responsabilice a Shishi por sus acciones. Levántate, si realmente la hiciera responsable. ¿Cómo podría tu humilde disculpa ser suficiente? Maestro, entonces este discípulo está dispuesto a tomar la decisión por Shishi. Permítale seguirlo de ahora en adelante, sirviendo té y agua. ¿Convirtiéndose en una sirvienta? No lo permitiré. Joven señorita. No puede irrumpir, joven señorita. Señor Qin, viejo maestro. No pude detener a la joven señorita. Abuelo, ¿qué estás haciendo? Abuelo, ¿por qué tu cabello se ha vuelto completamente negro? ¿Cómo te has vuelto tan joven? Rinde tu respeto rápidamente. Abuelo, Qin Feng todavía se atrevió a volver. Ahora vamos a... Rinde tus respetos al maestro rápidamente. Joven señorita mayor. La razón por la que el viejo maestro se ha vuelto tan joven es enteramente gracias al señor Qin. El señor Qin es un verdadero inmortal. ¿Cómo podría ser un inmortal? Discúlpate rápidamente con el maestro. Y luego suplica al maestro que te acepte como sirvienta. No, no quiero ser su sirvienta. Shishi, ¿poder servir a un inmortal como sirvienta? Eso es algo que has cultivado durante varias vidas de buena fortuna. Si el maestro no me hubiera impartido la técnica inmortal, ¿cómo podría haber logrado tal rejuvenecimiento? ¿Por qué eres tan insensato? Ella no tiene destino conmigo. Shishi, qué gran oportunidad has perdido. El fenómeno inusual que acabo de ver fue realmente Qin Feng. Abuelo, ¿todavía recuerdas a esa mujer? Maestro, hay algo que olvidé decirle. The film was translated Después de que se and fue ese día, narrated una by doncella Ed inmortal Media. vino a buscarlo. Una doncella inmortal. ¿Sabes cómo se veía? No sé cómo describirla. Esa doncella inmortal era diferente a cualquier mujer mortal. Debe ser una inmortal, justo como el maestro. Diferente a cualquier mujer mortal. ¿Sabes dónde está ahora? Le dije que el maestro se iba a recluir. Entonces hubo un trueno en el cielo. Más tarde, de alguna manera, ella se fue. Debió ser el fenómeno celestial. Durante mi cultivación lo que llamó su atención. Sin embargo, la doncella inmortal que mencionó es realmente mi maestro honrado. El maestro realmente conoce a esa doncella inmortal. Ya que has venido, ¿por qué no te revelas? Él es a quien he estado buscando. Su fuerza es de hecho superior a la mía. ¿Pero por qué? Tengo un sentimiento tan familiar. Compañero daoísta Qin. Nos hemos conocido antes. ¿Cuál es el significado de esto? Maestro honrado, nos encontramos de nuevo. Esta doncella inmortal es en realidad la venerable maestra del maestro. El maestro ya es tan poderoso. ¿No es esta doncella inmortal una verdadera deidad? El señor Qin es un inmortal.
Poder ser el maestro honrado de un inmortal. Esta doncella inmortal debe haber vivido, durante una cantidad de tiempo desconocida, un verdadero monstruo antiguo. Esta mujer es en realidad la maestra honrada de Qin Feng. Pero, esta mujer no parece reconocer a Qin Feng. Compañero daoísta, debes estar bromeando. No nos conocemos. ¿Cómo podría ser tu honrado maestro? No estoy bromeando. Originalmente yo era solo un mortal. Si no fuera por el maestro honrado, ¿cómo podría yo haberme embarcado en este camino? Esta persona no parece estar mintiendo. Pero he estado aislado del mundo durante varios cientos de años. Nunca recuerdo haber tenido un discípulo así. Compañero daoísta. Debes haberme confundido con otra persona. Tu fuerza supera la mía. Deberías ser la persona más fuerte en este mundo. ¿Cómo podría ser tu honrado maestro? Mi maestro es en realidad la persona más fuerte de este mundo. ¿Crees en vidas pasadas y presentes? Tengo algo que pedirte, compañero daoísta. Ya que el compañero daoísta no me da la bienvenida, entonces debe ser así. ¿Por qué molestarse en burlarse de mí con palabras? No me burlé de ti con palabras. Simplemente no existe tal cosa en este mundo como vidas pasadas y presentes. Incluso si nos embarcamos en el camino de la inmortalidad, solo vivimos un poco más. Si no podemos lograr un avance, tarde o temprano pereceremos debido a perdido en el flujo del tiempo. Después de que una persona muere, se desvanece como humo. Simplemente no existe tal cosa como la reencarnación. Maestro honrado, todas mis artes inmortales me fueron enseñadas por ti. Si no lo crees, solo mira. Compañero daoísta, detente. ¿Cómo conoces mis técnicas inmortales? Esta es mi técnica secreta. ¿Dónde la aprendiste? No lo robé. Estas son las cosas que me diste poco a poco. Me enseñaste. ¿Lo crees ahora, maestro honrado? Si todavía no me crees, puedes conectar tu mente con la mía. Lo sabrás al mirar. Tan deslumbrante. Maestro honrado, esta es la memoria de mi vida pasada. Lo sabrás si miras. Discípula. ¿Todavía tienes algún apego en este mundo? 500 años han pasado. Esa persona ha fallecido. No me quedan apegos. Entonces vámonos. Nos aventuraremos en el mundo de cultivo. The film was translated and narrated by M Media. Maestro honrado. Ahora crees en vidas pasadas y presentes. ¿Qué pasó después? Después de que fuimos al mundo. Más tarde, en el mundo de cultivo. Pasamos por 1000 años de tiempo. Me convertí en el Venereb del Cosmos del Sur. Tú también te has convertido en el Venereb de los 10.000 reinos. Entonces, ¿cómo regresaste? ¿Por qué renaciste? Hasta donde yo sé. Solo después de que la gente muere. Tú. Estás muerto. Son todos. Todos murieron. Ese año, durante la Gran Guerra de los 10.000 reinos, todos en el mundo de cultivo lucharon desesperadamente contra el enemigo. Casi todos murieron o resultaron heridos. Yo también morí en esa batalla. Simplemente no esperaba tener la oportunidad de empezar de nuevo. Maestro honrado. En esa vida, si no hubiera sido por ti, salvándome, habría muerto en Taishen hace mucho tiempo. Esta vez, habiendo renacido, mi nivel de cultivación ya ha alcanzado la cima de mi vida anterior. Si volvemos al mundo de cultivo esta vez, el resultado definitivamente será diferente. De acuerdo. Por favor, espera un momento, maestro honrado. Maestro. Se va ahora. Si se va a ir, le ruego que se lleve a su discípulo con usted. Permita que su discípulo le sirva con piedad filial ante su salón, para servirle como un buey o un caballo. Abuelo, si te vas, ¿qué se supone que debo hacer?
Parece que esta niña tiene cierta afinidad conmigo. Maestro, la aptitud de su discípulo es pobre. Incluso si el maestro imparte la cultivación. Ya soy viejo. Temo que no podré ofrecer mucha ayuda al maestro. Maestro, por The favor, film was acepte la nieta de su translated discípulo. and narrated by M Media. No le pido que le enseñe ninguna habilidad. Solo le pido que la deje quedarse a su lado, sirviéndote y dando agua, actuando como sirvienta. Esto contaría como que la familia Chen cumple con una medida de deber filial. ¿Por qué sigues ahí parado, aturdido? Qin Fen impartió cultivación al abuelo, permitiendo que el abuelo vuelva a la juventud, con el abuelo presidiendo la familia Chen. Mi familia Chen puede florecer durante al menos otro siglo. A mi abuelo le resulta difícil pagar tanta bondad. Como hija de la familia Chen, debería compartir las preocupaciones del abuelo. Señor Qin, yo, Chen Shishi, estoy dispuesta a ser tu sirvienta. No necesitas ser su sirvienta. Veo que tu aptitud innata es buena, y tienes afinidad conmigo. De ahora en adelante, sígueme y sé mi discípula. Ella no tiene afinidad conmigo. Esta doncella inmortal es la venerable maestra del maestro, y de hecho quiere tomar a Shishi como discípula. Entonces, ¿no sería Shishi de la misma generación que mi maestro? ¿Qué? ¿No estás dispuesta? Estoy dispuesta. Maestro de arriba, por favor, acepte la reverencia de su discípula. Maestro honrado. Acabas de aceptar una hermana menor para mí. Aquellos que cultivan la inmortalidad, ¿por qué adherirse a tantas reglas? Discípulo, Estoy aquí. el asunto aquí ha concluido. Yo también debería partir. Las artes inmortales ya te han sido impartidas. No descuides tu práctica. Su discípulo obedece respetuosamente sus instrucciones. Hay un asunto más. Después de que me vaya, ¿podrías ayudarme a cuidar de mi pequeña tía, por favor? Maestro, quédese tranquilo. Tu discípulo lo ha notado. Honrado maestro. Vámonos. De ahora en adelante, cultivarás la inmortalidad conmigo, y ya no debes aferrarte a los asuntos mortales. Abuelo. Su nieta se va ahora. Por favor, cuídese mucho. Shishi, escucha más a tu maestro y a la doncella inmortal de ahora en adelante. Abuelo, por favor, cuídese mucho. Viejo maestro. La joven señorita y el señor Qin se han ido. Esto es algo bueno. Una buena cosa. Una buena cosa. Shishi ahora también es inmortal. Ha traído honor a nuestra familia Chen. Date prisa. Entra rápido y The encuentra a film Qin was Fen. translated ¿Cierto? No and podemos dejar que se narrated escape de by nuevo. M Media. Xiao Feng, ¿te has ido? Por favor, cuídate en el futuro. En el salón ancestral, cuelga retratos del maestro y de la doncella inmortal. Y erija monumentos de longevidad para los dos. Y regístralo en la primera página del registro familiar. De ahora en adelante, los miembros de la familia Chen deben respetar primero al maestro y a la doncella inmortal, y luego respetar a los ancestros. Lo he anotado. Además, habrá una página separada para Shishi en el registro familiar. Escriba. The Chen film Shichi was del Clan Chen translated and narrated by M Media. tomó a un inmortal como maestro y partió sobre las nubes, trayendo honor a los ancestros. Los descendientes de la familia Chen no deben olvidar esto. Sí. No olvide los asuntos que el maestro instruyó antes de irse. De ahora en adelante, la tía pequeña de mi maestro es mi gran maestra. Y de ahora en adelante, ella es la ancestro no consanguínea de la familia Chen. Cuando los discípulos de la familia Chen la encuentren, deben realizar la cortesía de un joven. ¿Qué pasa con Chang Hunde? ¿Y su hija Chan Yumo? Aunque el maestro no dijo nada, realizamos algunas investigaciones de antemano, junto con la actuación de los dos, durante la ceremonia de aprendizaje. No son dignos de ser parientes del maestro, ni merecen nuestro cuidado. Trátelos como personas comunes cuando los vea. Sí, Qin Fen. Qin Fen. Miserable ingrato. Sal de aquí. Te crié durante tanto tiempo.
Y simplemente te fuiste sin decir una palabra. Qué cosa más cruel y desagradecida. Qin Fen, Qin Feng, sal rápido. Lo he pensado bien. Seré tu sirvienta de ahora en adelante, sirviéndote té y agua. Qin Feng. Qin Fen, ¿Por qué están gritando aquí? señor Chen. Estamos buscando a mi sobrino, Qin Fen. Cállate. Es el título de mi maestro, algo que se les permite pronunciar. Guardias, echen a estas dos personas por mí. Recuérdenlos, nunca deben volver a poner un pie en la residencia de la familia Chen. Además, la tía pequeña de mi maestro será de ahora en adelante la ancestro de nuestra familia Chen. Transmita esta instrucción inmediatamente. Sí. No me toques, suéltame. No me toques. Mi sobrino es un inmortal. Suéltame. Tenemos la escritura de propiedad del pabellón oro púrpura. Maestro, cuídese. Venerable maestra. No esperaba que poseyeras tal aptitud. En solo 13 años, has alcanzado mi nivel de cultivación de 100 años de mi vida anterior. Por supuesto. Soy la discípula favorita de mi venerable maestra. Qin Feng. Recuerdo que la puerta celestial no se abrirá hasta dentro de 500 años. Honrado maestro. Eso fue porque nuestro nivel de cultivación en la vida anterior era insuficiente. Sin embargo, con nuestro nivel de cultivación en esta vida, ya no necesitamos esperar a que la puerta se abra. Ábrete. The film was translated and narrated by M Media. Honrado maestro. Deberíamos irnos ahora. De acuerdo.